el poder compartir y sobre todo los temas de actualidad que para la palabra de Dios son temas del futuro. O sea, la Biblia terminó de escribirse hace casi 2000 años y desde entonces no ha sido modificada. Por eso decía que todo lo que está escrito aquí y que se está cumpliendo en este momento es el futuro para la palabra de Dios. Y por lo tanto, un poco difícil, perdón, un poco difícil, pero sin embargo, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo que está en nosotros, podemos compartir de la palabra. Y hoy voy a compartir con ustedes el título de este mensaje, que se llama Un pueblo diferente. Ustedes saben que a través de toda la Biblia, sobre todo, comenzando desde Génesis, podemos ver un panorama negro, un panorama desalentador, porque ya en el capítulo 6 del libro de Génesis nos narra, la palabra de Dios nos dice que toda la humanidad pensaba solamente en el mal. En el capítulo 6 usted puede checar y ver lo que dice la palabra de Dios, que todo su pensamiento de los hombres era encaminado solamente al mal. Pero si apenas acababan de pasar unos años, de que habían salido de Edén. Sin embargo, podemos ver en la palabra de Dios también que un hombre llamado Nimrod, la historia lo refiere como el fundador del imperio asirio, y la Biblia nos dice, solamente ocupa 2 versículos para mencionar a este hombre, pero en esos 2 versículos nos dice que era un hombre poderoso y que era cazador. Usted diría, ¿por qué dice la palabra de Dios y habla de un hombre que es poderoso cazador? Porque todos cazaban en ese tiempo para comer. Porque este hombre no solamente era cazador de animales, sino de hombres. Era un hombre implacable. La historia nos dice que este hombre Nimrod era poderoso cazador delante de Jehová. O sea que enfrentaba a Jehová, que no estaba de acuerdo con sus enseñanzas. Y todo eso lo compartía con sus allegados. Él fundó varias ciudades en Asiria. Ciudades grandes, pero gobernadas por un tirano. Los hombres comenzaron a enseñorearse de los demás, y eso es más fácil de hacer en las ciudades grandes. En un pueblo pequeño, en una aldea, no es fácil que alguien se enseñoree de sus vecinos, porque son 2 o 3. Pero sí en las ciudades grandes. Más adelante, hermanos, vemos algo que a mí me impactó y quiero que vayamos ahí. En el capítulo 12 de Génesis, a veces se nos pasan muchas cosas cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y después de todo lo que le acabo de decir, ese panorama negro que ya vislumbraba, ya el Señor había ejercido un juicio sobre la humanidad, ya había mandado el diluvio, habían perecido todos los hombres y sus descendientes que quedaron siguieron la misma regla. El mal. Pero note usted lo que dice el capítulo 12 de Génesis, versículo 1.
¿Cómo me encanta esta palabra? Pero, y enfatizo así, hermanos, porque yo quiero que ustedes se den cuenta de que la palabra de Dios enfatiza de esa manera porque quiere mostrarnos algo que muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas. Pero, dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Dice, sí, todo el panorama es negro. Toda la gente piensa solamente en el mal, en abusar de los que están a su alrededor, de sojuzgarlos, de matarlos, de apropiarse de sus bienes. En eso piensa todo el mundo. Y si tú analizas, si tú ves la televisión y puedes ver comerciales que ponen ahí y que para mucha gente pasan desapercibidos, y los que ponen esos comerciales quieren quitarte tu dinero. Yo he hecho la cuenta en programas de televisión y he visto y he contado que los comerciales, un 80% y a veces hasta más, hasta el 90% de los comerciales son para vender cosas superfluas, cosas que no necesitas. Por ejemplo, ya te están diciendo, prepárate que para el Día de Muertos. Prepárate que para Navidad, que en Amazon, que compra y que esto y que el otro. Te quieren quitar tu dinero. No es violento, de manera violenta, porque tú sacas tu tarjetita y le pones los números y ya compras y te llega aquí todo. Aparentemente no te quita nadie nada. Pero, note aquí lo que dice la palabra de Dios. Pero, nos narra la palabra de Dios, nos dice que Dios habló a un hombre llamado Abraham y le dijo, sal de esa ciudad. Él vivía en una ciudad grande en aquel tiempo que se llamaba Ur de los Caldeos. Han encontrado ruinas con el nombre del Ur de los Caldeos. La palabra de Dios tiene razón, escrita hace más de 2000 años. Y nos dice, nos habla de una ciudad que existió realmente. Porque mucha gente piensa, ay, la Biblia no habla muchas cosas que no son ciertas, que ni están comprobadas. Sin embargo, la arqueología nos dice que Ur de los Caldeos existió y que ahí vivió un hombre llamado Abraham. Fue llamado este hombre y Dios le dijo que iba a formar una nación de él. Vemos también en la palabra de Dios, hermanos, cómo cobra vida ese pero. Porque la palabra de Dios nos narra que Abraham fue un hombre de fe. Un hombre que se condució por el camino que Dios quería. Porque tenía fe. Salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sal de ahí nada más. Y agarró a su mujer, sus chivas y un sobrino llamado Lot. Y agarraron todos, literalmente agarraron todas sus chivas. Y me refiero a las que dan leche y las que hacen ¡ve! Sí, y sus vacas. Y salieron. Y salió. ¿A dónde? Él no sabía. Él nomás agarró hacia el norte, la ruta de las caravanas. En la geografía, no sé si tú te acuerdas, la geografía nos dice que hay una media luna fértil entre los cauces del río Éufrates y el río Tigris, y baja por Palestina, y esa parte es la creciente fértil, la media luna fértil de Medio Oriente, y era también la ruta de las caravanas hacia el oriente.
Y ahí va Abraham. Me llamó también poderosamente la atención, queridos hermanos, que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántas veces repite aquí bendición y bendeciré? ¿Y sabe qué? Con diferentes significados. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy es muy común para nosotros decir que Dios te bendiga, ¿no es cierto? Es más, otros hasta le han cambiado y te dicen, Dios te bendice. Pero ¿sabe usted verdaderamente el significado de Dios te bendiga? La gran mayoría lo entendemos como diciendo, que Dios te dé mucho dinero, que Dios te dé salud, que Dios te dé prosperidad. No, mis queridos hermanos. Cuando Dios dice que iba a bendecir a Abraham, es que Dios iba a hablar bien de él. Y es correcto decir a un hermano, una hermana, que Dios te bendiga, hermano, o Dios te bendiga, hermana. Quiere decir que Dios hable bien de ti. No que te llene de propiedades, ni de coches, ni de casas, no. Inclusive ni de salud. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios hable bien de ti. Eso es básico. Entender esto es básico para seguir aquí adelante en nuestra enseñanza. Y usted va a saber por qué. Nos dice la Escritura también que Abraham tuvo un hijo, bueno, tuvo dos realmente, pero uno nomás fue su heredero, Isaac. ¿Y sabes que fue probado por Dios? Y le dijo, ofréceme a tu único hijo. ¿Ofrecerías a uno de tus perritos? A ver, te pregunto. ¿Verdad que no? Pues menos un hijo. Pero ¿sabes? Sin embargo, Abraham tenía una fe grande, porque Dios le había dicho que iba a tener un hijo y cuando lo tuvo, Dios le dijo, sacrifícalo. Oye, Dios, yo hubiera dicho, oye, Dios, no te entiendo. Primero me dices que mire las estrellas y que vea cuántos van a ser mis descendientes. Y luego a mi único hijo, ¿quieres que lo sacrifique? Sin embargo, lo iba a hacer. Porque él creía en un Dios todopoderoso. En un Dios que no ha cortado su mano para darnos todo lo que necesitamos. Y especialmente a su pueblo. Y sabes, para no hacerte largo el cuento, o contarte largamente todo lo que dice la palabra de Dios, porque no es cuento, es de contar. Dios permitió que Abraham tuviera descendencia. Ese hijo Isaac tuvo otro hijo que se llamó Jacob. Y de él nacieron 12 patriarcas. Y cuando ya eran 70 personas, 70 descendientes de Abraham, vino un hambre y se tuvieron que trasladar a Egipto. Y allá Dios formó un pueblo de esos 70. Un pueblo de 1,5 millones de personas. Cuando Moisés sacó
al pueblo de Israel de Egipto eran 1,5 millones de personas. Eran más de 600,000 hombres, dice la palabra de Dios, varones. ¿Más los niños? ¿Las mujeres? ¿Cumple Dios su palabra, sí o no? Abraham, yo creo que pudo decir desde el lugar en donde estaba esperando y viendo, y ha de haber dicho, Dios cumple su palabra. Podemos confiar en Él. No es hombre para que mentir como nosotros, que ahorita decimos, sí, nos vemos el domingo, y no venimos, porque nos gana cualquier cosa. A grandes pasos podemos ver en el siguiente libro de Éxodo, después vemos Levítico, Números, Deuteronomio. En esos 4 libros Dios da al pueblo, a ese 1,5 millones, da leyes. ¿Por qué les dio leyes? ¿No te has preguntado nunca por qué? ¿Por qué les dijo que no comieran marranos? Que no comieran víboras, que no comieran sabandijas, lagartijas, que comieran solo pescados que tuvieran escama, que no comieran animales como el camello. ¿Por qué? ¿Cómo? Por su bien. Por su bien. Yo creo que hay otro propósito. La palabra de Dios nos dice, y si tú lees toda la palabra de Dios y llegas hasta el Nuevo Testamento, te das cuenta de que son una serie de indicaciones para ese pueblo, porque Dios quiere hacer de ese pueblo un pueblo diferente. Diferente. Dice, no te cases con los vecinos de allá. Casa a tus hijos con creyentes, porque los van a apartar de la fe. Porque Dios quiere un pueblo diferente. Dios quiere usar a ese pueblo y lo usó un tiempo. En aquel tiempo, después les los llevó a la tierra que no es ni santa, la tierra de Palestina, que dice tierra sagrada y divina, bendita y divina, pues no es ninguna de las dos cosas. Son palabras dichas de manera, podríamos llamarle fácil, sin pensar, porque ¿cómo está en este momento? Ensangrentada. ¿Es una tierra bendita? Donde quiera ves sangre, donde quiera ves apachurrados por los edificios que han caído. Ahorita, solamente en la franja de Gaza y la frontera es donde está lo más terrible. Pero si el conflicto sigue, va a pasar hasta Jerusalén y Tel Aviv y las ciudades de Israel. ¿Tierra bendita y divina? No, hermanos. La tierra no puede ser, es que sí nació el Salvador ahí, pero la tierra no puede ser bendita porque está habitada por nosotros, pecadores. Las guerras son un negocio. Y los que sufren son los pobres. Pero sigamos, hermanos. Dios quiere un pueblo diferente. Y leyendo el Nuevo Testamento y sobre todo el libro de Romanos nos damos cuenta, porque el apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel falló.
No fue un pueblo diferente. En el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, cuando Dios era el que reinaba en Israel, se acercan unos fulanos y le dicen, oye Samuel, Samuel era uno de los líderes religiosos de ese tiempo. Dios hablaba con él y le daba instrucciones. Y se le acercan a Samuel. Yo me imagino a Samuel un hombre de un carácter muy firme. Porque se le acercan sus vecinos y le dicen, Samuel, necesitamos que nos des un rey. ¿Por qué? Es que queremos ser como todos los demás. Queremos ser como todos los demás, dice el pueblo, en contra de lo que Dios quiere de su pueblo. Cuando tú dices, yo quiero ser como todos los demás, que quiero seguir esa moda, ahorita me acordé de cuando estuve en el hospital con mi esposa, fui a comprar una torta a la cafetería y venía un joven, yo creo que tenía a lo mucho 20 años, 20 y tantos años, con un pantalón. Bueno, eran más hoyos que pantalón. Y se sentó así esperando que le dieran su pedido, y yo también. Y le digo, oye, joven, ¿en qué año van? Creo que eran 2 o 3 jóvenes, 2 jovencitas y él. Le digo, ¿en qué año van? No sé si ya vamos en el 6º semestre, me dijo. Ah, qué bueno. No, pues ya pronto van a ser médicos ustedes. ¿Verdad? Sí. Digo, pues apúrate. Compra una aguja y empieza a coser tu pantalón. Todas las roturas que tiene tu pantalón, cóselas. Se me queda viendo. Está loco este. Así se me quedó viendo. Raro. Le digo, ¿sabes por qué? Porque la primera impresión que uno se lleva cuando vas al médico es cómo viste. ¿Cómo te trata? ¿Tú crees que van a confiar así como vas? Ya no me dijo nada. Digo, ya me dieron mi torta, ya me fui. Y ya. Pero, hermanos, ¿es el mundo o no es cierto? No, es que yo quiero unos tenis Nike. Pero es que cuestan 2,000 pesos. ¿Sabes? Estos zapatos los compré hace más de 20 años. Me costaron, creo que como 600 pesos, algo así. 600 de hace 20 años. Sí, ahorita vas y compras, bueno, los vendían en Sears y en otras tiendas también. Pero no, yo los compré en una tienda donde venden pantalones de esas cosas Kirelli, pero aguantan, son buenos. O sea, cuando se justifica lo que tú compras, adelante, pero solamente por seguir la moda. Es que tú no tienes todas las aplicaciones que sale ese Oppo Reno, o quién sabe cómo se llaman, el celular. O es que no tiene 3 cámaras o 3 ojos, o quién sabe cómo les venden ahora. Y en pagos chiquitos, en Coppel. Y salen en la televisión todos estos anuncios. Es que es la moda. Ay, papá, es que debes de comprármelo. Y ahí está el hijo, ahí está el papá trabajando tiempo extra, sin dormir bien, para cumplirle el antojo. Las modas. Es que queremos un rey, queremos ser como todos los demás. Hermanos, Dios no puede trabajar en un pueblo igual que los demás. Dios quiere trabajar en un pueblo diferente, en un pueblo que tenga convicciones bíblicas.
¿Cómo vas a salir? Hay personas que se dicen muy entregadas al Señor. Diario dice que andan compartiendo el Evangelio, pero no, su carácter no ha cambiado. ¿Cómo está eso? ¿Es diferente o es igual que los demás? A lo mejor es igual que los demás. Porque viene la Semana Santa y hasta se encapuchan para que no los vean y cargan un hato de leña encima y se pican con las espinas toda la espalda y van caminando. Ay, a mí me gustaría cargar una cadena, que ya ves que a veces hasta le hacen así porque no pueden poner una cadena pesada que van haciendo. Son religiosos. Regresan esas personas, regresan a sus negocios a seguir robando, a seguir aumentando los precios a sus productos, a seguir aprovechándose de los demás. ¿Ese es ser un pueblo diferente? No. Y sabes, nos esperan duras cosas a nosotros. Si ves las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar, dice el dicho. ¿Habías oído ese dicho? ¿No? Quiere decir que si tú ves que se aproxima el mal, aguas, porque nos puede llegar. ¿Qué nos falta aquí? El gobierno ya se apropió de toda la energía eléctrica, energía minera, energía marítima, energía aérea. Ya comenzaron con una flotilla de aviones que ahora es del gobierno, o sea, del ejército. Se está apropiando de todos los hospitales. Va a ser una lástima de veras ver el hospital que se construyó aquí en Querétaro con toda la mano, con todos los adelantos que construyó el estado de Querétaro y que lo reclama el gobierno federal, reclama los centros de salud, reclama todos los hospitales para que los administre el IMSS Bienestar. ¿Qué es eso? Una porquería de servicio. No hay medicinas. A eso vamos a llegar. Espérense tantito. Y nos puede ir peor, como a Israel. Mira lo que dice, un retrato de Israel en este momento. Vamos a Isaías. En ese momento, Isaías, el pueblo de Israel estaba amenazado por todos sus vecinos, por las potencias de guerra. Isaías capítulo 59, dice no vamos a leer 3 versículos porque nos cansaríamos, hermanos, de estar leyendo todos los ayes que hay en Isaías, de cómo el profeta describe al pueblo de Israel. Y dice el versículo 9, 59, capítulo 59, versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Esperamos resplandores y andamos en oscuridad. ¿Estás ahí? ¿Me sigues? Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. ¿No es nuestro tiempo? Es nuestro tiempo.
Esperamos justicia y no la hay. Mandas a arreglar tu carro y no le cambian las refacciones, les ponen refacciones viejas. Esperamos salvación y se alejó de nosotros. Ahora vayamos en días pasados al día 7 de octubre de este año. Amaneció el día en Israel con que los palestinos se habían, bueno, no los palestinos, porque debemos diferenciar. Los palestinos es el pueblo que vive en toda la franja de Gaza y otros que viven en Cisjordania y otros que viven al norte, en Siria, también son palestinos. Pero sin embargo no todos le han declarado la guerra a Israel. En este caso solamente los de Hamás, una asociación terrorista. Eso es lo que es. No es un ejército. Son gente que se dedican al terrorismo por dinero. Mercenarios que les pagan por matar. Amanecieron que se brincaron. ¿Cómo la hicieron? No sabemos, ya que Israel tiene unos sistemas de seguridad muy, muy confiables. Se brincaron, invadieron las aldeas que están a la orilla de la frontera con Gaza. No sacaron a la gente. Eran las 6 de la mañana y les prendieron fuego con toda la gente adentro. Y los que se alcanzaban a salir eran ametrallados. Esperamos justicia, dice la gente, dice Israel, dicen los israelitas, y no hay. Esperamos salvación, y no hay. ¿Y sabes por qué? Porque parte del pueblo a las 6 de la mañana todavía estaban en una fiesta orgiástica de drogas, de bebida, de música electrónica en el desierto. En vez de juntarse con los religiosos, podríamos llamarle así, con los judíos ortodoxos y dar gracias a Dios porque les permitió celebrar la fiesta del Sukkot. La fiesta del Sukkot son la fiesta de los tabernáculos. De que le dieran gracias a Dios porque les permitía estar con vida en ese momento, porque Dios los cuidó en el desierto. Vivieron 40 años en tiendas y no les faltó nada. Sus zapatos son como estos, no se envejecieron. No se envejecieron, su ropa no se deshilachó. Ellos no se enfermaron. Ellos comían 3 veces al día. Dios los cuidó. Pero todos los que fueron a la fiesta, es que queremos ser como todos los demás. ¿Notas la actitud? En todo el mundo hacen fiestas y hacen un montón de cosas de esas con drogas y queremos ser como todos los demás. Ahí los agarraron, mataron a muchos de los que estaban en esa fiesta y a otros los secuestraron. Yo creo, estoy seguro de que a Israel le pasó esto por querer ser como los demás. Los demás roban, los demás compran mucho armamento, los demás confían en su domo de hierro. Nosotros también. Tenemos el mejor ejército del mundo, dicen, se jactan. ¿Por qué Dios permitió eso? Yo creo
por querer ser como los demás, por no querer ser diferente. Hermanos, tú y yo debemos ser diferentes. Somos el pueblo de Dios. No descendemos en la línea de sangre de Abraham, pero sí espiritualmente, porque tenemos el Espíritu en nosotros. Dios nos ha llamado a ser diferentes, hermanos. Dios no quiere que seas del montón. Hermanos, ¿cómo podemos ser diferentes? Aquí en el capítulo anterior, en el capítulo 58, ¿qué versículo vamos a leer? Capítulo 58 de Isaías, versículo 13. Después de haber leído que esperamos justicia, que esperamos salvación y que se alejó de nosotros, que estamos como ciegos, que todas las cosas son torcidas, que todo es fraude, que todos dicen mentiras, que todos se enriquecen a costa de los necesitados. Y el Señor dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Vamos a detenernos tantito aquí. ¿Sabes qué me dio mucho gusto? Saludar a Juan Carlos cuando llegó, porque dije, llegó temprano y llegó temprano porque está pensando en las cosas de Dios. Porque está pensando en que va a escuchar la palabra de Dios y lo piensa quizás desde un día antes. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos en verdad y decimos, Señor, ayúdame a entender el mensaje que tienes para mí el día de mañana? Me voy a levantar temprano, voy a preparar todo lo que tenga que hacer para estar temprano en la iglesia. Si tan solo, dice el Señor, retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en este día. Y no me estoy refiriendo como los sabatistas, de que vamos a honrar el día sábado. No. Ni tampoco el domingo. Honrarlo como ellos lo honran. O como los judíos que no levantaban ni una silla en el día de reposo. No. Me estoy refiriendo a que pienses en la palabra de Dios. A que pienses en el mensaje que Dios tiene para ti en este día. Y que si estás dispuesto a cambiar, si estás dispuesto a hacer lo que Dios dice. Si el día anterior le pides a Dios eso, Él te permite levantarte más temprano de lo normal. Para estar listo. Porque es un día, hermanos, es un día. Y no me refiero otra vez al día. Quiero dejar bien recalcado esto porque no quiero que me tachen de sabatista, pero me estoy refiriendo a la importancia que debemos de darle al día del Señor. A mí me pegó duro. Y dije, Señor, perdóname por darle el lugar al fútbol, a las reuniones familiares, el día que te corresponde a ti, Señor. Por haber hecho otras cosas. Eso es lo que está diciendo. Puedes hacerlo los otros días. Puedes ir a visitar a tus parientes. Puedes comer con ellos. Puedes hacerlo. Date un tiempo. Pero hoy es el día del Señor.
de escucharlo a Él, de darle su lugar que le corresponde al Señor. Si quieres ser diferente. Si quieres ser del montón, tú decides. Pero si quieres ser diferente y quieres que Dios te use y quieres que la gente diga, esta persona sí tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque está primero ir a escuchar la palabra de Dios que una reunión familiar. Y vas a hacer que las gentes digan, es diferente. Solamente Dios nos puede usar, hermanos, ya que Israel perdió esa diferencia. Si solamente retrajeres, o sea, no metieras el pie para hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor. ¿Por qué no se lo podemos dedicar? ¿Por qué salimos disparados muchas de las veces sin saludar a los hermanos? Decía el hermano, a mí sí me da mucho gusto estar aquí, verles, compartir, platicar con ustedes. Y dice además, y lo llamares delicia, se refiere al día. Lo llamares delicia. ¿Has leído algunos de los salmos donde dice uno, dice que cómo ha extrañado estar en los atrios del templo? Y se refiere a las golondrinas y que dice, ellas están todo el tiempo ahí. Dice el salmista, yo quisiera ser como un ave que está todo el tiempo en la casa del Señor. Déjeme decirle de dónde nacieron las peregrinaciones. Últimamente han desvirtuado mucho de estas cosas. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque mire, en primer lugar, la gente que va caminando, que hace sus peregrinaciones, vamos a poner de ejemplo la que hacen para la Basílica de México. A pie. Ya no cargan ni sus maletas, las echan en un camión. Van tranquilamente caminando e inclusive platicando de muchas cosas que ni siquiera vienen al caso. Llegan al lugar en donde van a comer y la gente de ese lugar hace su agosto porque da bien caro. Yo he ido, yo fui cuando era niño, no me contaron. Dan bien caro. Hacen su agosto con los peregrinos. ¿Y sabes qué? A veces, y no toda la gente, aclaro, pero otros se meten a las cantinas porque están muy cansados, necesitan unos mezcalitos para descansar. Y ya salen medios hasta el otro día. Así lo hacen en todas las jornadas. Y otros más devotos que a lo mejor no toman en el camino, pero llegando a México le dicen a su esposa, me esperas allá con los niños, porque de ahí nos vamos a Acapulco. ¿Es eso ser diferente? No. Ser religioso, sí. Pero es muy fácil hacer eso. Dios quiere que usarnos a nosotros como su pueblo, pero que seamos diferentes. Yo puedo ver en toda la Biblia, hermanos, que Dios quiere un pueblo diferente. Y aún entramos al Nuevo Testamento y Dios sigue queriendo un pueblo diferente. Es muy fácil también ir y repartir folletos. ¿Sí? Vine una hora, repartí 500 folletos y ya me voy a jugar fútbol. Así pasa, hermanos. Dios quiere que seamos diferentes. Que llamemos delicia a ese día santo, glorioso de Jehová. La palabra santo
no, otra vez, no se refiere a la tierra santa y bendita y divina de Palestina, o tierra santa cuando le dice a Moisés le dice Dios, quítate de las sandalias porque estás en tierra santa. Se refiere a que es un día consagrado. Dios así lo determinó. Dios quiere que le dediquemos un día para pensar en Él. Y que estemos platicando, de las enseñanzas, que estemos platicando de lo que acontece en la iglesia. Dios quiere eso, hermanos. En Israel, los peregrinos venían de todos lados, caminaban a veces hasta 8 días, sin que los esperaran las cazuelas llenas de comida en cada lugar donde descansaban. ¡No! Llevaban sus panecitos duros en un morral y así llegaban a Jerusalén. Y sabes, llegaban cantando, subían. ¿Sabes por qué hay unos salmos que se llaman salmo gradual? Porque esos salmos se cantaban subiendo las gradas del templo de Jerusalén. Dios les había dicho que tenían que ir a 3 fiestas solemnes, obligatoriamente a 3 fiestas solemnes. La Pascua, la de los tabernáculos y la de los panes sin levadura. Las demás fiestas podían faltar, pero qué hermoso era ver. Y mire, cuando usted se entera de eso, y esto es gratis, no lo tenía programado. Cuando usted se entera de que cuando el Señor Jesucristo murió en la Pascua judía, había 1 millón de peregrinos en Jerusalén. ¿Dónde estaban alojados? No sabemos. Se quedaban en las calles, en los parques, en los donde dormían las bestias, donde fuera, con tal de ir al templo a celebrar, darle gracias a Dios, porque los había sacado en la Pascua, los había sacado de Egipto. Dios. ¿Recuerdas pasajes como cuando el Señor lo llevan a él siendo pequeño, como de 12 años, y lo llevan al templo y que se pierde, entre comillas? ¿Sí has leído eso? Se pierde el Señor y dice, no, pues ha de venir ahí con los demás parientes, porque los demás parientes también iban a la fiesta. Entonces, la familia del Señor Jesús se regresa a Nazaret y emprende el camino, y a 3 días de distancia ven que no va el niño, y se regresan y lo buscan en Jerusalén. Con los parientes iban, gozaban, se disfrutaban de la camaradería, eso es lo que se llama comunión, que tenían en común todas las cosas, la comida, las cobijas, todo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que debemos venerar el día que Dios ha hecho para adorarlo a Él. Venerarlo y decir, no, el domingo, ¿a qué horas dices que nos juntemos? No, pues a las 12 del día. No puedo. Si quieres, pues a lo mejor el sábado. Pero vamos a tener una reunión el próximo sábado, hermanos y hermanas, ojalá y puedan estar. Una reunión de convivencia, una reunión de enseñanza, próximo sábado, tanto mujeres como varones. Y vamos a disfrutar también de comer. Ojalá puedas hacer un lugar y que puedas estar con el pueblo de Dios. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras.
Pero ¿qué pasa? Casi todos los mexicanos hablamos los domingos de fútbol. ¿Nos gusta? Sí, a mí también me gusta. Pero yo creo que está primero Dios. ¿Me gusta estar con la familia? Sí, también me gusta. Pero no el domingo porque está primero Dios. Hermanos, eso nos haría diferentes. Campañas de evangelismo podrían venir y ganar 2 o 3 almas, pero ¿sabes qué? Tú ganarías a tu familia de esa manera cuando tú les muestras que tienes convicción. Primero está ir a escuchar la palabra de Dios. Y cuando haces eso, dicen, ¿sí cree? ¿Tiene fe? No es como todos los demás. Déjame te cuento. Y no porque te quiera cuentear. Es un juego de palabras, no te quiero cuentear. ¿Has oído hablar de los menonitas? Son unas comunidades que normalmente están en Chihuahua, por allá, en Coahuila, aquí en México, y también hay en Estados Unidos, menonitas. Bueno, hay otro grupo que se llaman Amish. No sé si los has oído mencionar. Los Amish. Esos Amish casi viven exclusivamente en el noreste de Estados Unidos. Pensilvania, el estado de Nueva York, por allá. Pero ¿sabes qué? No viven en ciudades. Viven en el campo. Tienen sus casas en el campo. Sorpréndete, no tienen luz eléctrica. Hoy en día, no tienen luz eléctrica. Dices, entonces, ¿cómo hacen la salsa? Pues hay molinos de mano. Pues sobre todo las mujeres modernas en este tiempo no saben que hay un molinito de mano. Para cuando se vaya la luz, tú puedes hacer la salsa ahí. Puedes moler los chiles ahí también. No usan carro. Usan unas carretas tiradas por caballos o por burritos. Y viven en una comunidad cerrada. Ellos mismos dan clases a sus niños. Diferentes, ¿no crees? Diferentes a todos los adelantos que hay en Estados Unidos. Pero lo diferente no va hasta ahí. No solamente es eso. Yo vi una película donde y se trata de los Amish. Y resulta que iban a la ciudad a comprar víveres, compraban harina, compraban maíz, compraban cosas así que ellos no cultivaban, pero casi todo lo cultivaban. Entonces déjame decirte que en una de esas, ¿por qué razón? No me acuerdo, pero unos muchachos, una turba de muchachos como de unos 10 jóvenes, los apedrearon su carreta. Y en la carreta, en la parte de atrás, iba su esposa de este hermano que iba manejando la carreta y una piedra le pegó al niño. Y murió. Qué triste, ¿no? Pero lo impactante no es eso. Resulta que este hombre no se quejó ante las autoridades. Enterró a su niño y no demandó a los muchachos. Se hizo una noticia importante en el pueblo y una abogada dijo, no, yo voy a ir a verlo porque él debe demandar para pedir justicia. Que se haga justicia de esas personas irresponsables que mataron al bebé.
Y resulta que esta abogada le comentó a un amigo, no, pues es que voy a ir a ver a los Amish para, pues, que se entable una demanda, que haya esto. Y el cuate, su amigo, le dice, no te metas con los Amish. ¿Por qué? Ellos son diferentes. Sí, ¿por qué diferentes? Porque ellos hacen lo que dice la Biblia. No solamente la leen, ellos la hacen. Y eso es lo que hace diferencia. Cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y después, dice la palabra de Dios, y va también para Israel. Entonces invocarás, versículo 9 del 58. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es verdad. Nuestra carne nos gana a ser iguales que todo el mundo. No somos diferentes a Israel, pero tenemos tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, morando, dirigiéndonos, conduciéndonos a la vida que tú quieres que llevemos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo. Amén.